¿Te imaginas perder al amor de tu vida y cerrar tu corazón para siempre? Marcelo, un millonario de 36 años, vive atrapado en el dolor desde hace 5 años, cuando un trágico accidente en el mar le arrebató a su esposa. Ahora solo vive para su hija Antonella, hasta que una maestra llega a su mansión y todo cambia. Suscríbete y quédate hasta el final, porque esta historia te va a emocionar como nunca. La mansión en el corazón de la Ciudad de México permanecía en silencio aquella mañana de abril. Marcelo observaba desde la ventana de su despacho el jardín perfectamente cuidado, pero sus ojos no veían la belleza de las bugambilias moradas ni el verde intenso del pasto. Veía solo el vacío. 5 años habían pasado desde aquella tarde maldita en Acapulco, cuando el mar se llevó a Mercedes y con ella toda la luz de su mundo. Cada día desde entonces había sido una batalla silenciosa contra el recuerdo de sus gritos, contra la impotencia de no haber llegado a tiempo, contra la culpa que lo devoraba por dentro. Marcelo había construido un imperio de negocios, acumulado fortuna y respeto, pero nada de eso llenaba el hueco que Mercedes dejó. Su corazón se había convertido en piedra, incapaz de sentir otra cosa que no fuera el peso abrumador de la pérdida. Las mujeres que se acercaban a él solo veían el dinero, el poder, la mansión de 3 pisos en Polanco, pero ninguna veía al hombre roto que se escondía detrás de los trajes impecables, y él no quería que lo vieran. Había decidido que el amor era un lujo que ya no podía permitirse, un riesgo demasiado grande para volver a tomarlo. «Papá, ya es hora de desayunar». La voz dulce de Antonella interrumpió sus pensamientos oscuros. Marcelo giró y vio a su hija de 10 años parada en el umbral de la puerta, con su pijama de conejitos rosas y su cabello castaño despeinado. Ella era su única razón para levantarse cada mañana, su único motivo para seguir respirando. Los ojos color miel de Antonella brillaban con esa inocencia que él había jurado proteger a toda costa. La niña se acercó y tomó su mano con confianza, como si su padre fuera el héroe más fuerte del mundo, sin saber que por dentro él se sentía destrozado. «Claro, mi amor. Vamos», respondió Marcelo, esforzándose por sonreír. Caminaron juntos hacia el comedor, donde Consuelo, la cocinera que llevaba 20 años con la familia, había preparado chilaquiles verdes, frijoles refritos y café de olla. El aroma llenaba la casa, pero Marcelo apenas probó bocado. Antonella, en cambio, comía con apetito mientras le contaba sobre el sueño que había tenido la noche anterior. «Soñé que mamá me llevaba a volar entre las nubes», dijo la niña con naturalidad. «Me dijo que siempre está cuidándome». Marcelo sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo responder a esas palabras sin quebrarse frente a ella. «Tu mamá siempre estará contigo, mi cielo», murmuró finalmente, acariciando la mejilla de su hija. «Siempre». Pero ahora terminó de desayunar, que ya es tarde. Antonella asintió y siguió comiendo, ajena al tormento que sus palabras habían desatado en el pecho de su padre. Marcelo se levantó y caminó hacia la ventana del comedor, desde donde podía ver la calle tranquila del vecindario exclusivo. Los niños del vecindario iban camino a la escuela, acompañados por sus madres o choferes. Antonella solía ir con entusiasmo, pero últimamente había estado más cansada, más pálida. El doctor había dicho que era solo anemia, que necesitaba descanso y buena alimentación, pero Marcelo no podía evitar preocuparse. Era lo único que le quedaba de Mercedes, lo único puro y hermoso en su vida. Perderla sería el final definitivo. «Papá, ¿y si hoy no voy a la escuela? Me duele un poquito la cabeza», dijo Antonella, dejando el tenedor sobre el plato. Marcelo se giró de inmediato, alarmado. «¿Te duele mucho? ¿Quieres que llame al doctor?», preguntó, acercándose a ella con rapidez. Antonella negó con la cabeza y sonrió. «No, papá, solo quiero quedarme contigo hoy». Marcelo accedió sin pensarlo 2 veces. Llamó a la escuela para avisar que Antonella no asistiría y luego canceló todas sus reuniones del día. Los negocios podían esperar, pero su hija no. Pasaron la mañana juntos en la sala, viendo películas animadas y comiendo palomitas con chile piquín. Antonella se acurrucaba contra él, riéndose de las escenas graciosas, y por un momento Marcelo pudo olvidar el dolor.
Esos momentos eran su refugio, su única conexión con algo parecido a la felicidad. Pero cuando la niña se quedó dormida sobre su regazo, Marcelo notó que su frente estaba más caliente de lo normal. Le tocó la piel con suavidad y confirmó que tenía fiebre. El pánico lo invadió de inmediato. Llamó al doctor Ramírez, el médico de confianza de la familia, quien llegó en menos de una hora. Después de examinar a Antonella, el doctor habló con Marcelo en privado. «Es solo un resfriado fuerte, Marcelo. Nada grave. Pero necesita reposo absoluto durante al menos 2 semanas», explicó el doctor con calma. «Nada de escuela, nada de actividades, solo descanso y medicamentos. ¿Entendido?». Marcelo asintió, pero su mente ya estaba trabajando. ¿Cómo mantendría a Antonella al día con sus clases? «Doctor, ¿y sus estudios? ¿No puede atrasarse tanto?», preguntó Marcelo preocupado. «Es una niña muy lista. No quiero que pierda el ritmo». El doctor Ramírez sonrió con comprensión. «Puedes contratar a una maestra particular. Alguien que venga a casa y le dé clases durante su recuperación. Es la mejor solución». Marcelo agradeció al doctor y lo acompañó hasta la puerta. Una vez solo, se quedó parado en el recibidor de mármol, pensando en las palabras del médico. Necesitaba encontrar a la maestra perfecta, alguien con paciencia, con experiencia, con ese don especial para enseñar a los niños. Tomó su teléfono y marcó a Carolina, la directora de la escuela de Antonella. «Carolina, necesito tu ayuda. Antonella estará en casa 2 semanas por enfermedad y necesito una maestra particular. ¿Tienes a alguien en mente?», preguntó sin rodeos. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. «Tengo a la persona perfecta, Marcelo. Se llama Patricia. Es una de nuestras mejores maestras, paciente, cariñosa y muy profesional. Estoy segura de que Antonella la va a adorar», respondió Carolina con entusiasmo. «Le daré tu número para que se comunique contigo hoy mismo». Marcelo agradeció y colgó. No sabía aún que esa llamada cambiaría su vida para siempre. En unas horas, alguien tocaría a su puerta y nada volvería a ser igual. Patricia caminaba por las calles de la colonia Roma con una carpeta bajo el brazo y el corazón ligeramente acelerado. Acababa de recibir la llamada de la directora Carolina con una propuesta inesperada: dar clases particulares a Antonella, una de sus alumnas favoritas, durante 2 semanas. La niña había enfermado y necesitaba continuar con sus estudios desde casa. Patricia había aceptado de inmediato, emocionada por la oportunidad de ayudar a la pequeña que tanto cariño le tenía. Lo que no sabía era que la familia de Antonella vivía en una de las mansiones más exclusivas de Polanco. Cuando el taxi se detuvo frente a la enorme reja de hierro forjado, Patricia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Aquí es, señorita?», preguntó el taxista, también sorprendido. Patricia revisó la dirección en su teléfono y asintió lentamente. «Sí, aquí es», murmuró bajando del taxi con piernas temblorosas. Nunca imaginó que Antonella perteneciera a una familia millonaria. La niña siempre había sido tan sencilla, tan humilde en su trato, que jamás lo habría sospechado. Patricia tocó el timbre con manos nerviosas. Su vestido sencillo color crema y sus sandalias cafés de repente le parecieron inadecuados para ese lugar. Una voz masculina respondió a través del intercomunicador. «Sí, diga». «Buenas tardes. Soy Patricia, la maestra de Antonella. Vengo para darle clases particulares», respondió tratando de sonar profesional a pesar de los nervios. Hubo un breve silencio y luego el sonido de la reja abriéndose automáticamente. Patricia caminó por el sendero de piedra que llevaba hasta la entrada principal, admirando los jardines perfectamente cuidados, las fuentes de cantera y las esculturas que adornaban el camino. Todo era tan elegante, tan distinto al pequeño departamento de 2 habitaciones donde ella vivía con su madre. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Frente a ella apareció un hombre alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos color ámbar que la observaron con una intensidad que la hizo temblar. Vestía una camisa blanca de lino, con las mangas enrolladas hasta los codos y pantalones de vestir color gris. Su presencia era imponente,
pero había algo en su mirada que revelaba un dolor profundo, una tristeza que no podía ocultar. «Buenas tardes, soy Marcelo, el padre de Antonella», dijo con voz grave y controlada. «Pase, por favor». Patricia entró a la mansión sintiendo que sus pasos resonaban en el piso de mármol. El interior era aún más impresionante que el exterior: techos altos, lámparas de cristal, muebles de diseñador y obras de arte en las paredes. Todo hablaba de riqueza y buen gusto, pero también de soledad. Había algo vacío en ese espacio tan grande, como si faltara vida para llenarlo. «Gracias por venir con tan poca anticipación», continuó Marcelo, guiándola hacia la escalera. «Antonella habla mucho de usted. Dice que es su maestra favorita». Patricia sonrió, relajándose un poco ante esas palabras. «Antonella es una niña maravillosa. Es un placer poder ayudarla», respondió con sinceridad. Subieron las escaleras hasta el segundo piso, donde Antonella tenía su habitación. Marcelo tocó suavemente antes de abrir la puerta. «Mi amor, mira quién vino a verte», anunció con ternura. La cara de Antonella se iluminó al ver a Patricia. Estaba recostada en su cama, rodeada de peluches y cuentos, con las mejillas sonrojadas por la fiebre. «Maestra Patricia, no puedo creer que estés aquí», exclamó la niña, incorporándose con emoción. Patricia se acercó y se sentó en la orilla de la cama, acariciando el cabello de Antonella con cariño. «Claro que vine, mi niña hermosa. No iba a dejarte sola con las tareas», bromeó Patricia, sacando cuadernos y libros de su bolsa. «Vamos a ponernos al día con todo, pero sin presión. Lo importante es que te mejores». Antonella asintió, feliz de tener a su maestra favorita con ella. Marcelo observaba la escena desde la puerta, sorprendido por la facilidad con la que Patricia se conectaba con su hija. No era solo profesionalismo, era genuino afecto. Eso era algo que el dinero no podía comprar. Durante la siguiente hora, Patricia trabajó con Antonella en matemáticas y español, usando juegos y dinámicas para que la niña no se cansara. Marcelo se quedó cerca, revisando correos electrónicos en su teléfono, pero en realidad prestaba más atención a la maestra que a su trabajo. Había algo en ella que lo intrigaba. No era solo su belleza natural, con esos ojos color miel y ese cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Era su manera de ser, su calidez, su paciencia infinita con Antonella. «Muy bien, Antonella, por hoy es suficiente», dijo Patricia finalmente guardando los materiales. «Mañana seguimos, ¿te parece?» Antonella asintió, ya más cansada, pero con una sonrisa en los labios. «Gracias, maestra. Me encanta cuando vienes». Patricia le dio un beso en la frente y se levantó. Marcelo la acompañó hasta la planta baja, caminando en silencio. Al llegar a la puerta principal, se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Gracias por cuidar tan bien de mi hija», dijo con voz ronca. «No sabe lo importante que es para mí». Patricia sostuvo su mirada sin titubear. «No tiene que agradecerme, señor Marcelo. Antonella es especial. Cualquiera se daría cuenta». Marcelo sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en 5 años. No supo qué era, pero lo incomodó. Asintió brevemente y abrió la puerta para que ella saliera. Patricia se despidió con una sonrisa y caminó hacia la reja. Marcelo la observó hasta que desapareció de su vista. Cerró la puerta lentamente y se quedó parado en el recibidor, con la mente llena de pensamientos confusos. Algo en esa mujer lo había tocado, y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los días siguientes trajeron una rutina inesperada a la mansión de Marcelo. Cada mañana, a las 9 en punto, Patricia llegaba puntual con su bolsa llena de libros, cuadernos y materiales didácticos. Cada tarde, a las 2, se despedía de Antonella con un abrazo cariñoso y una promesa de volver al día siguiente. Marcelo había comenzado a ajustar su agenda de trabajo para estar presente durante esas horas, algo que nunca había hecho antes. Se decía a sí mismo que era para supervisar la educación de su hija, para asegurarse de que la maestra estuviera haciendo bien su trabajo, pero la verdad era otra. No podía evitar observar a Patricia mientras enseñaba, admirar la paciencia infinita con la que explicaba conceptos difíciles,
la forma en que convertía las matemáticas en juegos divertidos y la historia en aventuras emocionantes. Había algo magnético en ella, algo que lo atraía sin que pudiera controlarlo. No era solo su apariencia, aunque debía admitir que era hermosa con esa sencillez natural que tanto contrastaba con las mujeres sofisticadas que solía conocer en sus círculos sociales. Era su esencia, su bondad genuina, esa luz que irradiaba y que llenaba los espacios vacíos de la casa. «Señor Marcelo, ¿le gustaría tomar un café?», preguntó Consuelo, la cocinera, interrumpiendo sus pensamientos mientras él fingía trabajar en su laptop desde el sillón de la sala. Marcelo levantó la vista y notó que Consuelo lo miraba con una sonrisa cómplice. La mujer había trabajado para su familia desde antes de que él naciera y lo conocía mejor que nadie. «Sí, gracias, Consuelo», respondió, volviendo la atención a la pantalla de su computadora. Pero apenas la cocinera se alejó, sus ojos volvieron a dirigirse hacia la escalera, donde arriba, en la habitación de Antonella, podía escuchar la voz dulce de Patricia enseñando sobre los estados de la República Mexicana. Su risa se mezclaba con la de su hija, creando una melodía que hacía que algo dentro de él se removiera. Marcelo cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. ¿Qué le estaba pasando? Llevaba 5 años construyendo muros alrededor de su corazón, 5 años protegiéndose del dolor de volver a amar y perder. No podía permitir que esos muros se derrumbaran por una maestra de primaria que apenas conocía. Era ridículo, irracional, peligroso. Esa tarde, cuando Patricia bajó las escaleras después de terminar la clase, Marcelo estaba esperándola en el recibidor. Se había propuesto mantener las cosas estrictamente profesionales, recordarse a sí mismo que ella era solo la empleada temporal de su hija. «¿Cómo va Antonella con las clases?», preguntó con tono formal, cruzando los brazos sobre el pecho. Patricia se detuvo en el último escalón, sorprendida por la frialdad repentina en su voz. Durante los últimos días, Marcelo había sido cordial, incluso amable. Este cambio de actitud la desconcertó. «Va muy bien, señor. Es una niña muy aplicada. Ya casi está al día con todo el temario», respondió Patricia, ajustando la correa de su bolsa sobre el hombro. «No tiene de qué preocuparse». Marcelo asintió brevemente, sin dejar que su expresión revelara nada. «Perfecto. Eso es lo que espero. Al fin y al cabo, para eso le estoy pagando». Las palabras sonaron más duras de lo que él pretendía. Patricia parpadeó, sintiendo como si le hubieran dado una bofetada. Hasta ese momento, había creído que entre ellos había surgido una especie de respeto mutuo, quizás incluso el inicio de una amistad. Pero esas palabras la pusieron en su lugar de forma clara y dolorosa. «Por supuesto, señor Marcelo, no lo olvidaré», respondió Patricia con voz controlada, aunque sentía un nudo en la garganta. «Con su permiso, me retiro». Caminó hacia la puerta sin esperar respuesta, con la espalda recta y la cabeza en alto. Marcelo observó cómo se alejaba, sintiendo una punzada de culpa en el pecho. ¿Por qué había sido tan cruel? Ella no merecía ese trato. Pero era necesario, se dijo a sí mismo. Necesitaba mantener la distancia, recordarle a ambos cuál era su lugar en esa ecuación. Cuando la puerta se cerró detrás de Patricia, Marcelo se quedó solo en el silencio de la mansión. Subió las escaleras lentamente y entró a la habitación de su hija. Antonella estaba sentada en su cama, ordenando sus cuadernos, pero cuando vio a su padre, frunció el ceño. «¿Por qué fuiste grosero con la maestra Patricia, papá?», preguntó la niña con tono de reproche. «Escuché todo desde aquí arriba». Marcelo se quedó sin palabras. No sabía que Antonella había escuchado la conversación. Se sentó en la cama junto a ella, buscando las palabras correctas. «Yo no fui grosero, mi amor. Solo estaba siendo claro sobre las cosas», intentó explicar, pero incluso a sus propios oídos sonaba débil. «Sí fuiste grosero», insistió Antonella cruzando los brazos. «La maestra Patricia es muy buena conmigo. No se merece que le hables así. Me recuerda a mamá, ¿sabes? Tiene esa misma forma de hacer que todo sea menos triste». Las palabras de su hija lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Marcelo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
¿Cómo podía explicarle a una niña de 10 años que precisamente por eso tenía tanto miedo? Porque Patricia le recordaba lo que había perdido, le mostraba lo que podría volver a tener si se atreviera a arriesgarse. Y ese riesgo lo aterrorizaba más que cualquier cosa en el mundo. «Lo siento, mi cielo. Tienes razón. Mañana me disculparé con ella», prometió Marcelo abrazando a su hija. Antonella lo abrazó de vuelta, pero Marcelo podía sentir su decepción. Esa noche no pudo dormir, dando vueltas en su cama king size, en esa habitación que alguna vez compartió con Mercedes y que ahora se sentía como una tumba vacía. Las palabras de Antonella resonaban en su mente una y otra vez. Al día siguiente, cuando Patricia llegó a las 9 en punto como siempre, Marcelo estaba esperándola en la puerta. Ella lo saludó con una sonrisa profesional, fría, distante, y Marcelo supo que reparar el daño que había causado no sería tan simple como había imaginado. Pasaron 3 días antes de que Marcelo encontrara el momento y el valor para disculparse con Patricia. No era un hombre acostumbrado a pedir perdón. En su mundo de negocios, admitir un error era mostrar debilidad, y la debilidad se pagaba cara. Pero esto era diferente. No se trataba de un contrato ni de una junta directiva. Se trataba de una mujer que había llegado a su casa sin buscar nada más que ayudar a su hija, y él la había lastimado con su orgullo y su miedo. Esa mañana, cuando Patricia terminó la clase y bajó las escaleras como siempre, Marcelo la esperaba en la sala con 2 tazas de café recién hecho. Ella se detuvo al verlo, sorprendida por el gesto. «¿Tiene un momento?», preguntó Marcelo, señalando el sillón frente a él. «Me gustaría hablar con usted». Patricia dudó por un instante, pero finalmente asintió y tomó asiento. Aceptó la taza de café que él le ofrecía, sosteniéndola entre sus manos como si fuera un escudo. Marcelo se sentó frente a ella buscando las palabras correctas. «Quiero disculparme por mi comportamiento del otro día», comenzó mirándola directamente a los ojos. «Fui grosero, injusto, y usted no merecía ese trato. La verdad es que no estoy acostumbrado a esto». «¿A qué se refiere?», preguntó Patricia con cautela, tomando un sorbo de café. Marcelo suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «A que alguien cuide de Antonella con tanto cariño sin esperar nada a cambio, a que mi hija se ilumine cada vez que usted llega, a que esta casa se sienta menos vacía cuando usted está aquí», admitió con voz ronca. «Y eso me asusta, Patricia. Me asusta porque hace mucho tiempo decidí que era más seguro no sentir nada». Patricia lo observó en silencio, viendo por primera vez al hombre vulnerable que se escondía detrás de la máscara de frialdad. Podía ver el dolor en sus ojos, las cicatrices invisibles que cargaba en el alma. «No tiene que tenerme miedo, señor Marcelo», dijo suavemente. «Solo estoy aquí para ayudar a Antonella, nada más». Marcelo asintió, aunque ambos sabían que esas palabras no eran del todo ciertas. Algo estaba creciendo entre ellos, algo sutil pero innegable. Él lo sentía cada vez que ella entraba a la habitación, cada vez que sus miradas se cruzaban por accidente, cada vez que la escuchaba reír con su hija. Los días siguientes trajeron un cambio palpable en la dinámica de la casa. Marcelo comenzó a participar más en las clases de Antonella, sentándose con ellas durante las lecciones de historia y geografía, compartiendo anécdotas de sus propios viajes de negocios que enriquecían las enseñanzas de Patricia. La niña estaba encantada de tener a su padre tan presente, y Patricia no podía negar que disfrutaba de esos momentos compartidos. Una tarde, mientras Antonella hacía ejercicios de matemáticas, Marcelo y Patricia conversaban en voz baja en una esquina de la habitación. «Cuénteme sobre usted», pidió Marcelo con genuino interés. «¿Siempre quiso ser maestra?». Patricia sonrió, sorprendida por la pregunta personal. «Desde que era niña, mi mamá es viuda, trabajó muy duro para darme una educación. Siempre me dijo que el conocimiento era la única riqueza que nadie podía quitarte», respondió con nostalgia. «Cuando me gradué, supe que quería hacer lo mismo por otros niños, darles las herramientas para construir sus propios sueños». Marcelo la escuchaba con atención, admirando la pasión en su voz.
Es noble lo que hace, comentó. En mi mundo, la mayoría de la gente solo piensa en acumular dinero y poder. Es refrescante conocer a alguien que tiene valores diferentes. El dinero no es malo, señor Marcelo, dijo Patricia con diplomacia, pero no puede comprar las cosas que realmente importan. El amor, la salud, la paz interior. Esas cosas se construyen de otra manera. Marcelo guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. Llevaba años creyendo que podía proteger a Antonella con su fortuna, darle todo lo que el dinero pudiera comprar. Pero en las últimas 2 semanas había visto cómo su hija florecía con algo tan simple como la atención y el cariño de una maestra. Eso no tenía precio. «Papá, maestra, ¿me ayudan con este problema?», interrumpió Antonella, levantando su cuaderno. Los dos se acercaron a la cama, uno a cada lado de la niña, y juntos resolvieron el ejercicio. Marcelo notó cómo sus manos casi se rozaban sobre el cuaderno, como el perfume sutil de Patricia, una mezcla de jazmín y vainilla, llenaba sus sentidos. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería si esto fuera su realidad permanente, si cada tarde pudiera ser así, los tres juntos, como una familia. El pensamiento lo asustó tanto que tuvo que apartarse. Esa noche, después de que Patricia se fuera, Antonella cenó con más apetito del que había tenido en semanas. Su fiebre había desaparecido completamente y sus mejillas habían recuperado el color rosado. «Papá, ¿puedo pedirte algo?», preguntó la niña mientras comía su sopa de tortilla. Marcelo dejó su tenedor y le dio toda su atención. «Lo que quieras, mi amor». Antonella tomó aire, como si estuviera reuniendo valor para lo que iba a decir. «Cuando me ponga completamente bien, podemos ir a la playa. A la misma playa donde murió mamá. Quiero llevarle flores al mar». El tenedor de Marcelo cayó sobre el plato con un ruido metálico. Su rostro palideció y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿La playa de Acapulco? ¿El lugar donde había perdido a Mercedes? No había vuelto allí en 5 años. No podía ni siquiera pensar en ese lugar sin que los recuerdos lo destrozaran. «Antonella, yo... no sé si sea una buena idea», murmuró sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. La niña tomó su mano con firmeza, con una madurez que no era propia de sus 10 años. «Necesito despedirme de ella, papá. Necesito decirle que la extraño, pero que estoy bien, y tú también necesitas despedirte». Marcelo miró a su hija con ojos húmedos. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cuándo se había vuelto tan sabia? No pudo responder, pero algo en su interior comenzó a quebrarse, y supo que esa petición cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. Las noches se habían convertido en el peor enemigo de Marcelo. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían con una claridad brutal. Mercedes, nadando en el mar de Acapulco, su risa melodiosa mezclándose con el sonido de las olas, el momento exacto en que una corriente la arrastró hacia adentro mientras él corría desesperado por la arena. Recordaba sus propios gritos pidiendo ayuda, el sabor salado del agua en su boca mientras nadaba hacia ella con todas sus fuerzas, la impotencia abrumadora cuando comprendió que no llegaría a tiempo. Los paramédicos habían tardado eternos minutos en sacarla del agua, pero ya era tarde. Mercedes se había ido, y con ella toda la luz de su mundo. Durante 5 años, Marcelo había cargado con la culpa como si fuera una cruz de hierro sobre su espalda. Se culpaba por haber aceptado ir a esa playa, por no haber estado más cerca de ella, por no haber sido lo suficientemente rápido. Se culpaba incluso por seguir vivo mientras ella descansaba en el panteón de Coyoacán. Esa culpa lo había convertido en un hombre de piedra, incapaz de abrirse al amor, porque en el fondo creía que no lo merecía. Ahora, con la petición de Antonella resonando en su mente, Marcelo se enfrentaba a la posibilidad de volver a ese lugar maldito. La idea lo aterrorizaba tanto que había pasado 3 noches sin dormir, dando vueltas en la cama, sudando frío, reviviendo cada segundo de aquella tragedia. ¿Cómo podía llevar a su hija al mismo lugar donde su madre había muerto? ¿Qué clase de padre haría algo así? Pero al mismo tiempo, veía en los ojos de Antonella una necesidad profunda,
una búsqueda de cierre que él mismo nunca había tenido. Quizás su hija era más valiente que él. Quizás ella entendía algo que él se negaba a aceptar. A la mañana siguiente, cuando Patricia llegó a la mansión, Marcelo la esperaba en la sala con una expresión angustiada que ella no había visto antes. Tenía ojeras profundas bajo los ojos y su camisa blanca estaba arrugada, como si se la hubiera puesto sin prestarle atención. «Buenos días, señor Marcelo. ¿Se encuentra bien?», preguntó Patricia con preocupación genuina. Marcelo levantó la vista y la miró como si fuera un salvavidas en medio del océano. «Patricia, necesito hablar con usted. Es importante», dijo con voz ronca. Patricia dejó su bolsa en el sillón y se sentó frente a él, prestándole toda su atención. Marcelo respiró profundo, preparándose para abrir una herida que había mantenido cerrada durante años. «Antonella me pidió que la llevara a Acapulco, a la playa donde murió su madre», comenzó, y su voz se quebró ligeramente. «Quiere llevarle flores al mar, despedirse de ella. Y yo no sé si puedo hacerlo. No he vuelto a ese lugar desde el accidente». Patricia sintió cómo su corazón se comprimía ante el dolor evidente en los ojos de Marcelo. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó la de él con suavidad. «¿Qué pasó ese día, Marcelo?», preguntó con voz gentil, usando su nombre por primera vez sin el formal señor. Marcelo cerró los ojos y las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Patricia no retiró su mano, sino que apretó la de él con más fuerza, ofreciéndole el apoyo silencioso que necesitaba. «Fue mi culpa», susurró finalmente. «Yo elegí esa playa porque tenía menos gente. Mercedes quería ir a otra más concurrida, pero yo insistí. Si hubiera escuchado, si hubiéramos ido a donde ella quería, habría más personas cerca, más salvavidas. Ella seguiría viva». «Marcelo, mírame», pidió Patricia con firmeza. Cuando él abrió los ojos, ella continuó. «No fue tu culpa. Los accidentes son eso, accidentes. Nadie puede predecir cuándo la vida va a cambiar en un segundo. No puedes seguir castigándote por algo que estaba fuera de tu control». Marcelo negó con la cabeza, incapaz de aceptar esas palabras. «Debí salvarla. Soy su esposo. Se suponía que debía protegerla y fallé. Cada noche sueño con ese momento, con sus gritos pidiendo ayuda, con mi propia inutilidad. ¿Cómo voy a volver a ese lugar? ¿Cómo voy a pararse en esa arena sin derrumbarme?». Patricia sintió las lágrimas acumularse en sus propios ojos ante tanto dolor. Se levantó de su asiento y se sentó junto a Marcelo en el sillón, tomando ambas manos de él entre las suyas. «No tienes que hacerlo solo», dijo con convicción. «Si decides ir, yo iré contigo. Antonella te necesita que seas fuerte por ella. Y quizás tú también necesitas ese cierre, ese perdón que te niegas a darte a ti mismo». Marcelo la miró con asombro, incapaz de comprender por qué esta mujer, que apenas lo conocía desde hacía 2 semanas, estaba dispuesta a acompañarlo a través de su infierno personal. «¿Por qué harías eso por mí?», preguntó con voz apenas audible. «Porque veo el hombre bueno que eres bajo todo ese dolor», respondió Patricia con honestidad. «Porque Antonella te ama y merece tener a su padre completo, no solo la mitad que quedó después de la tragedia. Y porque me importas». Ambos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos, sintiendo cómo algo profundo e innegable se tejía entre ellos. Marcelo sintió que su corazón, ese músculo dormido durante 5 años, comenzaba a latir de nuevo con fuerza. Era aterrador y hermoso al mismo tiempo. Patricia se dio cuenta de lo cerca que estaban y se apartó suavemente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Debería subir con Antonella. Las clases», murmuró, poniéndose de pie con rapidez. Marcelo asintió, sin confiar en su voz para responder. La observó subir las escaleras y cuando ella desapareció de su vista, se recostó en el sillón con los ojos cerrados. Las palabras de Patricia resonaban en su mente como un eco que no podía ignorar. Quizás tenía razón. Quizás era hora de enfrentar sus demonios,
de regresar a Acapulco y cerrar ese capítulo que lo mantenía encadenado al pasado. Pero lo que más lo asustaba no era la playa ni los recuerdos, sino darse cuenta de que estaba empezando a enamorarse de nuevo. No te olvides de darle like a este video y comenta: el amor siempre resurge, si te está gustando esta increíble historia. Una semana después, Antonella había recuperado completamente su salud. Sus mejillas volvían a tener ese color rosado de siempre, su energía era desbordante, y el doctor Ramírez había dado luz verde para que retomara sus actividades normales. Sin embargo, la niña se negaba a regresar a la escuela sin antes cumplir su promesa: ir a Acapulco y despedirse de su madre. Cada noche durante la cena tocaba el tema con delicadeza pero con persistencia. Marcelo había aceptado finalmente, más por amor a su hija que por estar listo para enfrentar sus propios fantasmas. La fecha quedó establecida para el siguiente fin de semana. Lo que Marcelo no esperaba era que Antonella tuviera otra petición, una que lo tomó completamente por sorpresa. Era jueves por la tarde y Patricia había terminado su última clase oficial con la niña. A partir del lunes siguiente, Antonella volvería a la escuela y las visitas de Patricia a la mansión llegarían a su fin. Marcelo había estado evitando pensar en eso, en cómo la casa volvería a sentirse vacía sin la presencia de la maestra, sin su risa llenando los pasillos, sin su calidez transformando cada rincón. Cuando Patricia bajó las escaleras con su bolsa al hombro, lista para despedirse, Antonella bajó corriendo detrás de ella. «Maestra Patricia, espera», gritó la niña tomándola de la mano. «Tengo que preguntarte algo muy importante». Patricia se agachó hasta quedar a la altura de Antonella, sonriendo con ternura. «Dime, mi niña hermosa, ¿qué necesitas?» Antonella miró a su padre, que observaba la escena desde el pie de las escaleras, y luego volvió su atención a Patricia. «Este fin de semana vamos a ir a Acapulco, a la playa donde murió mi mamá. Voy a llevarle flores y decirle adiós», explicó con voz temblorosa. «Pero quiero que vengas con nosotros, por favor». Patricia se quedó sin palabras, mirando a Marcelo en busca de confirmación. Él estaba igual de sorprendido que ella, sin saber qué decir. «Antonella, mi amor, no podemos pedirle eso a tu maestra. Es un asunto muy personal de nuestra familia», intervino Marcelo con suavidad. Pero la niña negó con la cabeza, aferrándose a la mano de Patricia con más fuerza. «Tú siempre estás triste cuando hablas de mamá, papá. Y sé que tienes miedo de ir a esa playa. Pero cuando la maestra Patricia está cerca, te ves menos triste. Ella nos hace más fuertes a los dos». Las palabras de Antonella cayeron sobre Marcelo como un rayo de verdad que no podía negar. Tenía razón. La presencia de Patricia lo hacía sentir menos solo, menos roto, pero pedirle que los acompañara a un momento tan íntimo, tan doloroso, parecía demasiado. «Antonella, es que…», comenzó Patricia, buscando las palabras adecuadas para rechazar la invitación sin lastimar a la niña. Pero Marcelo la interrumpió. «Si acepta venir sería un honor para nosotros», dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo. «Antonella tiene razón. Su presencia nos hace bien. Y después de todo lo que ha hecho por mi hija, por nosotros, creo que ya es parte de esta familia». Patricia sintió que el corazón se le aceleraba. Había escuchado bien. Marcelo acababa de decir que la consideraba parte de su familia. Lo miró a los ojos y vio en ellos una súplica silenciosa, una necesidad que iba más allá de las palabras. «Está bien», aceptó finalmente con voz temblorosa. «Iré con ustedes». Antonella lanzó un grito de alegría y abrazó a Patricia con tanta fuerza que casi la hace perder el equilibrio. Marcelo sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque no tendría que enfrentar ese viaje solo. Terror porque cada minuto que pasaba con Patricia lo hundía más profundo en sentimientos que creía haber enterrado para siempre. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos. Marcelo reservó una suite en el mejor hotel de Acapulco, con habitaciones separadas para cada uno. Antonella eligió el ramo de flores más hermoso que encontró. Rosas blancas y lirios, las favoritas de su madre. Patricia habló con su propia madre, quien la animó a ir,
diciéndole que a veces los ángeles llegan a la vida de las personas cuando más los necesitan. El viernes por la tarde, los tres partieron hacia Acapulco en la camioneta de Marcelo. El viaje de 4 horas transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido solo por las preguntas emocionadas de Antonella sobre el océano y las historias que Patricia inventaba para distraer a la niña. Marcelo conducía con las manos firmes en el volante, pero su mente era un caos de recuerdos y emociones. Cada kilómetro que los acercaba a Acapulco hacía que su respiración se volviera más difícil, que el nudo en su garganta se apretara más. Cuando finalmente vieron el océano brillando bajo el sol del atardecer, Antonella dejó escapar un grito de asombro. «¡Mira qué hermoso, papá! ¡Es como un espejo gigante!». Marcelo tragó saliva, incapaz de compartir el entusiasmo de su hija. Para él ese océano no era hermoso. Era el monstruo que le había arrebatado todo. Llegaron al hotel cuando el sol ya se estaba ocultando en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Marcelo hizo el check-in mientras Patricia y Antonella admiraban el lobby elegante con sus pisos de mármol y sus lámparas de cristal. Las habitaciones eran espaciosas y lujosas, con vista al mar. Antonella insistió en que la habitación de Patricia estuviera junto a la suya, y Marcelo no tuvo corazón para negarle nada a su hija. Esa noche cenaron en el restaurante del hotel. Antonella estaba emocionada, hablando sin parar sobre lo que harían al día siguiente. Pero Marcelo apenas probó su comida, su mirada perdida en algún punto más allá de la ventana, donde las olas rompían contra la orilla en la oscuridad. Patricia lo observaba con preocupación, deseando poder aliviar su dolor de alguna manera. Cuando terminaron de cenar, Marcelo acompañó a Antonella a su habitación y la acostó. La niña le hizo prometer que no estaría triste al día siguiente, que intentaría ser fuerte por ella. Marcelo le prometió, aunque no estaba seguro de poder cumplirlo. Después de arropar a su hija y darle un beso de buenas noches, salió al pasillo y se encontró con Patricia, que acababa de salir de su propia habitación. Los dos se quedaron parados frente a frente, sin saber qué decir. «Gracias por venir», murmuró Marcelo finalmente. «No sé si podría hacer esto sin usted, sin ti». Patricia dio un paso hacia él y, sin pensarlo, lo abrazó. Marcelo se quedó rígido por un momento, sorprendido, pero luego sus brazos la rodearon y se aferró a ella como un hombre que se ahoga. En ese abrazo silencioso bajo las luces tenues del pasillo, ambos supieron que habían cruzado una línea que ya no podrían descruzar. El amanecer en Acapulco llegó con una brisa suave que movía las cortinas de la habitación de Marcelo. Había dormido apenas 2 horas, atormentado por pesadillas que lo hacían despertar empapado en sudor frío. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mercedes hundiéndose en el agua. Escuchaba sus gritos pidiendo ayuda, sentía la desesperación de no poder alcanzarla a tiempo. A las 6 de la mañana se levantó y se quedó parado frente a la ventana, observando cómo el sol nacía sobre el océano, tiñendo el agua de tonos dorados y rosados. Era el mismo mar que le había quitado todo, pero en ese momento, con la luz del nuevo día, parecía menos amenazante. Quizás solo era un espejismo, una ilusión antes de enfrentar la realidad. Se duchó y se vistió con ropa casual, una camisa color beige y pantalones de lino blancos. Cuando bajó al restaurante del hotel para desayunar, Antonella y Patricia ya estaban allí, compartiendo una mesa cerca de la ventana. La niña llevaba un vestido blanco sencillo que Marcelo reconoció como el favorito de Mercedes, el que guardaba para ocasiones especiales. Patricia vestía un vestido color verde olivo que hacía resaltar sus ojos color miel y llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. «Buenos días, papá». «¿Dormiste bien?», preguntó Antonella cuando lo vio acercarse. Marcelo mintió con una sonrisa. «Muy bien, mi amor. ¿Y tú?». Antonella asintió con entusiasmo, pero Patricia lo miró con esos ojos que parecían ver a través de sus mentiras. Ella sabía que no había dormido, podía verlo en las ojeras que ninguna cantidad de agua fría había podido ocultar. Desayunaron en un silencio cómodo, interrumpido solo por los comentarios de Antonella sobre los planes del día. Después del desayuno,
Los tres caminaron hacia el estacionamiento del hotel. Marcelo había decidido que irían a la playa temprano, antes de que llegaran los turistas y el lugar se llenara de gente. Necesitaba ese momento de privacidad, de intimidad con su dolor y con el recuerdo de Mercedes. El trayecto en la camioneta duró apenas 15 minutos, pero a Marcelo le pareció una eternidad. Cada curva de la carretera le resultaba dolorosamente familiar. Cada referencia visual lo hundía más profundo en los recuerdos. Cuando finalmente llegaron a la playa, el corazón de Marcelo latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Era el mismo lugar, exactamente como lo recordaba. La arena dorada extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, las palmeras meciéndose con la brisa, el sonido hipnótico de las olas rompiendo contra la orilla. Antonella bajó de la camioneta con el ramo de flores blancas y lirios apretado contra su pecho. Patricia la siguió, tomando la mano libre de la niña con ternura. Marcelo se quedó sentado en el asiento del conductor, con las manos aferradas al volante, incapaz de moverse. Era como si sus piernas se hubieran convertido en cemento, como si todo su cuerpo se rebelara contra la idea de pisar esa arena de nuevo. Patricia se dio cuenta de su parálisis y regresó a la camioneta, abriendo la puerta del conductor. «Marcelo, mírame», dijo con voz firme pero gentil. «No tienes que hacer esto si no estás listo. Podemos regresar al hotel y venir otro día. No hay prisa». Marcelo negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «Llevo 5 años evitando este momento. Si no lo hago ahora, nunca lo haré», susurró con voz quebrada. «Pero tengo tanto miedo, Patricia. Tanto miedo de volver a sentir ese dolor, esa impotencia». Patricia extendió su mano hacia él. «No estás solo. Estoy aquí contigo. Antonella está aquí. No tienes que cargar esto solo». Marcelo miró su mano extendida como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta. Finalmente la tomó y permitió que ella lo ayudara a bajar de la camioneta. Sus piernas temblaban cuando tocaron la arena, pero la mano de Patricia sosteniendo la suya le daba la fuerza para seguir adelante. Los tres caminaron lentamente hacia la orilla del mar. Cada paso era una lucha para Marcelo. Cada metro recorrido le traía recuerdos más vívidos. Mercedes corriendo por esa misma arena, su risa melodiosa mezclándose con el sonido de las olas, el momento exacto en que entró al agua y le gritó que el mar estaba perfecto. Cuando llegaron al borde del agua, donde las olas mojaban la arena, Marcelo se detuvo. No podía ir más lejos, no podía acercarse más a ese mar que le había arrebatado todo. Antonella se soltó de la mano de Patricia y se acercó a su padre. Tomó su mano y lo miró con esos ojos color miel que eran idénticos a los de Mercedes. «Papá, mamá no querría verte así. Ella siempre decía que la vida era un regalo que había que celebrar. No temer», dijo la niña con una madurez que no correspondía a sus 10 años. «Ella te amó mucho y sé que desde donde esté quiere que seas feliz de nuevo». Marcelo se arrodilló en la arena frente a su hija, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Cómo puedo ser feliz sin ella, mi amor? ¿Cómo?». Antonella abrazó a su padre con fuerza, y Patricia se arrodilló junto a ellos, rodeándolos a ambos con sus brazos. Los tres permanecieron así durante largos minutos, llorando juntos, sanando juntos. Finalmente, Antonella se apartó y tomó el ramo de flores. Caminó hacia el agua con pasos decididos, mientras Marcelo y Patricia se quedaban atrás observándola. La niña se detuvo donde las olas llegaban a sus pies descalzos y levantó el ramo hacia el cielo. «Mamá, te extraño mucho. Cada día pienso en ti y en lo bonito que era cuando estábamos juntos», dijo con voz clara, sin miedo. «Pero quiero que sepas que papá me cuida muy bien y que ya no estamos tan tristes como antes. Ahora tenemos a alguien que nos hace sonreír de nuevo». Lanzó las flores al mar y observó cómo las olas las llevaban mar adentro, bailando sobre el agua como si Mercedes misma las estuviera recibiendo. Marcelo observaba la escena con el corazón destrozado y al mismo tiempo extrañamente aliviado. Era como si algo pesado se hubiera desprendido de su pecho, como si finalmente pudiera respirar profundo después de 5 años de asfixia. Patricia permanecía a su lado, su presencia silenciosa pero firme.
sosteniéndolo de maneras que iban más allá de lo físico. Antonella regresó corriendo y abrazó a su padre. «Ya está, papá. Ya nos despedimos. Ahora podemos seguir adelante». Marcelo la estrechó contra su pecho, besando su cabeza una y otra vez. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Patricia, y en esa mirada compartida había una promesa silenciosa, una comprensión mutua de que algo fundamental había cambiado entre ellos. El pasado finalmente había dejado de ser una prisión, y el futuro comenzaba a parecer una posibilidad real. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue completamente diferente al de ida. Antonella dormía plácidamente en el asiento trasero, agotada emocionalmente pero en paz. Marcelo conducía con una expresión más serena de la que había tenido en años, como si un peso invisible se hubiera desprendido de sus hombros. Patricia iba en el asiento del copiloto observando el paisaje que pasaba por la ventanilla, pero muy consciente del hombre que iba a su lado. Habían pasado el resto del día en Acapulco, caminando por la playa, comiendo mariscos en un restaurante frente al mar, dejando que Antonella jugara en la arena mientras ellos conversaban sobre todo y nada. Por primera vez en 5 años, Marcelo había hablado de Mercedes sin que cada palabra le doliera como una puñalada. Había compartido recuerdos hermosos con Patricia, cómo se conocieron en la universidad, su primera cita en un café de Coyoacán, el día que Antonella nació y Mercedes lloró de felicidad. Había aprendido que recordar a los que amamos no tiene que ser sinónimo de dolor, que se puede honrar su memoria sin quedar atrapado en ella. Patricia lo había escuchado todo con paciencia infinita, sin juzgar, sin apurarlo, simplemente estando presente. Y Marcelo había descubierto que hablar de Mercedes con alguien que no la conoció era, curiosamente, liberador. «¿En qué piensas?», preguntó Patricia suavemente, rompiendo el silencio que había reinado durante la última hora del viaje. Marcelo sonrió sin apartar la vista de la carretera. «Estoy pensando en que hace una semana no hubiera creído posible sentirme así. En paz. Casi feliz», admitió con voz ronca. «Y todo gracias a ti». Patricia negó con la cabeza. «No fue gracias a mí, fue gracias a tu valentía para enfrentar tus miedos. Yo solo estuve allí para acompañarte». Marcelo guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Patricia, hay algo que necesito decirte, algo que he estado sintiendo desde hace días, pero que tenía demasiado miedo de admitir». Patricia sintió que su corazón se aceleraba. Se giró en su asiento para mirarlo esperando. «No sé exactamente cuándo pasó», continuó Marcelo, con la voz cargada de emoción. «Quizás fue la primera vez que te vi con Antonella, o cuando me hablaste con esa honestidad brutal sobre mi dolor, pero lo cierto es que has despertado algo en mí que creí muerto para siempre. Me has hecho sentir vivo de nuevo». Patricia sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Había presentido lo que Marcelo iba a decir, pero escucharlo en voz alta era completamente diferente. «Marcelo, yo…», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «No tienes que decir nada ahora. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser honesto contigo después de todo lo que has hecho por nosotros», dijo lanzándole una mirada rápida antes de volver su atención a la carretera. «Sé que es complicado. Sé que quizás es demasiado pronto, que llevo demasiado equipaje emocional. Pero por primera vez en 5 años tengo esperanza, y esa esperanza tiene tu nombre». Patricia se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. «No es demasiado pronto, Marcelo. El corazón no entiende de tiempos ni de calendarios», susurró. «Y yo también he sentido algo especial desde que te conocí. Me asustaba porque eres viudo, porque tienes una hija, porque venimos de mundos tan diferentes. Pero nada de eso importa cuando estoy contigo». Marcelo sintió que el pecho se le expandía con una emoción que no había experimentado en años. Era alegría pura, mezclada con una vulnerabilidad aterradora. «¿Entonces hay una posibilidad para nosotros?», preguntó con voz temblorosa. Patricia extendió su mano y la colocó sobre la de él, que descansaba en la palanca de cambios. «Creo que ya pasamos de la posibilidad, Marcelo.
Creo que esto ya está sucediendo, nos guste o no. La pregunta es si estamos dispuestos a darle una oportunidad. Marcelo entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo una calidez que iba más allá de lo físico. Cuando llegaron a la Ciudad de México, ya era de noche. Marcelo llevó primero a Patricia a su casa, un pequeño departamento en la colonia Narvarte. Antes de que ella bajara de la camioneta, Marcelo detuvo el motor y se giró para mirarla. Patricia, sé que oficialmente ya terminaron las clases de Antonella, pero me gustaría que siguieras viniendo a casa, no como maestra, sino como parte de nuestras vidas, dijo con nerviosismo. Antonella te adora y yo no quiero que esto termine aquí. Patricia sonrió con ternura. Me encantaría seguir viéndolas. A las 2, respondió, y luego se inclinó y besó suavemente la mejilla de Marcelo. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Cuando ella bajó de la camioneta y entró a su edificio, Marcelo se quedó sentado durante largos minutos, con la mano en la mejilla donde ella lo había besado, sonriendo como un adolescente. Antonella se despertó en el asiento trasero y se asomó al frente. ¿Ya llegamos a casa, papá? Marcelo arrancó el motor de nuevo y emprendió el camino a Polanco. Casi, mi amor, ya casi llegamos. Pero Antonella notó algo diferente en su padre. Había una luz en sus ojos que no había visto en años, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. «Papá, ¿le dijiste a la maestra Patricia que te gusta?», preguntó la niña con picardía. Marcelo se sonrojó ligeramente, algo que Antonella nunca había visto. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Se te nota en la cara», respondió la niña, riéndose. «Y me alegro mucho. Mamá estaría feliz de saber que encontraste a alguien tan buena como la maestra Patricia». Marcelo sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era de emoción positiva. Su hija tenía razón. Mercedes nunca habría querido que él pasara el resto de su vida solo, atrapado en el dolor. Ella siempre había sido generosa, amorosa, llena de vida. Habría querido que él fuera feliz de nuevo, que Antonella tuviera una figura materna que la cuidara con cariño. Esa noche, después de acostar a Antonella, Marcelo se sentó en su despacho y sacó una fotografía de Mercedes que guardaba en un cajón. La miró durante largo rato, memorizando cada detalle de su rostro, y luego habló en voz alta como si ella pudiera escucharlo. «Sé que esto puede parecer una traición, mi amor, pero necesito seguir adelante. Necesito vivir de nuevo, por mí y por nuestra hija», susurró con lágrimas en los ojos. «Siempre te amaré, Mercedes. Siempre serás parte de mí. Pero he conocido a alguien que me hace sentir que todavía hay esperanza en este mundo. Alguien que cuida de Antonella como si fuera suya. Y creo que tú aprobarías». Colocó la fotografía de vuelta en el cajón, pero esta vez no lo cerró con llave como solía hacer. Era hora de dejar que el pasado descansara en paz y abrazar el futuro que se extendía frente a él, lleno de posibilidades que ya no lo aterraban. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de emociones para Marcelo. Patricia había aceptado su invitación y seguía visitando la mansión, pero ahora no venía como maestra, sino como invitada especial. Compartían almuerzos los fines de semana, salían los 3 al parque, al cine, a comer helados en la Condesa. Antonella estaba radiante, más feliz de lo que Marcelo la había visto en años. La niña había vuelto a la escuela con renovadas energías y no dejaba de hablar de Patricia con sus compañeras, presumiendo que su maestra favorita ahora era prácticamente parte de su familia. Marcelo, por su parte, se descubría pensando en Patricia a cada momento del día. Durante las reuniones de negocios, su mente se distraía recordando su risa. En medio de la noche, cuando no podía dormir, tomaba su teléfono solo para ver si ella había enviado algún mensaje. Se sentía como un adolescente experimentando el primer amor, y eso lo asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Pero a pesar de todo el tiempo que pasaban juntos, Marcelo no se había atrevido a dar el siguiente paso. No habían hablado de sus sentimientos de manera directa desde aquella noche en la carretera. No habían definido qué eran el uno para el otro.
Era como si ambos temieran que poner las cosas en palabras pudiera romper la magia del momento. Todo cambió una tarde de domingo, cuando Patricia llegó a la mansión para una comida familiar. Consuelo había preparado mole poblano, arroz rojo y frijoles de la olla, llenando la casa con aromas deliciosos que recordaban las comidas de las abuelas. Antonella había insistido en poner la mesa ella misma, colocando flores frescas en el centro y los platos más bonitos de la vajilla de porcelana. Cuando Patricia entró al comedor, se sorprendió gratamente por los detalles. Llevaba un vestido color amarillo mostaza que hacía brillar su piel morena y resaltaba la calidez de sus ojos color miel. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y llevaba apenas un toque de maquillaje natural. Marcelo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando la vio. Cada día la encontraba más hermosa, no solo físicamente, sino en su esencia, en la forma en que iluminaba cada espacio donde estaba. «Maestra Patricia, qué bonita te ves», exclamó Antonella corriendo a abrazarla. «Ven, siéntate aquí junto a papá». La niña prácticamente empujó a Patricia hacia la silla junto a Marcelo con una sonrisa cómplice que no pasó desapercibida para ninguno de los dos adultos. Marcelo le lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero Antonella solo se encogió de hombros con inocencia fingida. La comida transcurrió en un ambiente de alegría y conversación animada. Antonella contaba anécdotas de la escuela, Patricia compartía historias divertidas de otros alumnos sin revelar nombres, y Marcelo simplemente disfrutaba de tener a las dos mujeres más importantes de su vida sentadas a su mesa. Era algo que había dejado de soñar hacía mucho tiempo, esta sensación de familia, de hogar, de pertenencia. Cuando terminaron de comer, Antonella bostezó dramáticamente y anunció que estaba muy cansada y necesitaba tomar una siesta. Marcelo la miró con suspicacia, sabiendo perfectamente bien que su hija nunca tomaba siestas y que esto era claramente una estrategia para dejarlo a solas con Patricia. «Está bien, mi amor. Ve a descansar», dijo, siguiéndole el juego. Antonella besó a su padre y luego a Patricia en la mejilla, susurrándole algo al oído que hizo que la maestra se sonrojara. Luego subió las escaleras corriendo, dejando a los dos adultos solos en el comedor. Marcelo y Patricia se miraron y rieron al mismo tiempo, conscientes de la manipulación obvia pero tierna de la niña. «Tu hija es muy lista», comentó Patricia, tomando un sorbo de su agua de Jamaica. Marcelo asintió con orgullo. Demasiado lista para su propio bien. A veces me pregunto si en realidad ella es quien me cría a mí. Hubo un momento de silencio cómodo, pero cargado de algo no dicho. Marcelo sabía que era ahora o nunca. Si no hablaba en este momento, si no expresaba lo que sentía, podría perder la oportunidad para siempre. Patricia podía cansarse de esperar, podía interpretar su silencio como desinterés. No podía arriesgarse a eso. «Patricia, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó girándose en su silla para mirarla directamente a los ojos. «Llevo 2 semanas intentando encontrar el momento perfecto, las palabras perfectas, pero me he dado cuenta de que no existe tal cosa». Patricia dejó su vaso sobre la mesa dándole toda su atención. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Estos últimos meses han sido los más transformadores de mi vida», continuó Marcelo, su voz temblando ligeramente. «Llegaste a mi casa como la maestra de Antonella, pero te convertiste en mucho más que eso. Te convertiste en luz cuando todo era oscuridad, en esperanza cuando yo había perdido toda fe. Me mostraste que era posible volver a vivir, que honrar el pasado no significa quedar atrapado en él». Patricia sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero no las dejó caer. Quería escuchar cada palabra, grabar este momento en su memoria para siempre. «Sé que no soy un hombre fácil, cargo con cicatrices profundas, con miedos que a veces me paralizan, pero lo que siento por ti es más fuerte que todo eso». Marcelo tomó la mano de Patricia entre las suyas, sintiendo el temblor de sus dedos. «Me he enamorado de ti, Patricia. Completamente, irrevocablemente enamorado. Y sé que es un riesgo enorme pedirte esto, pero ¿me darías la oportunidad de amarte?
de construir algo real contigo? Patricia dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Durante semanas había guardado sus propios sentimientos, sin atreverse a expresarlos por miedo a presionar a Marcelo, por respeto a su proceso de sanación. Pero escucharlo decir esas palabras era como si le quitaran un peso del pecho que ni siquiera sabía que cargaba. «Marcelo, yo también me he enamorado de ti», confesó con voz temblorosa. «Intenté resistirme, decirme a mí misma que era solo admiración o compasión, pero la verdad es que cada día que paso contigo y con Antonella me siento más completa, más en casa. Ustedes dos se han convertido en mi familia, en lo más importante de mi vida». Marcelo sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Se inclinó hacia ella, acercando su rostro lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Patricia no se apartó. En cambio, cerró los ojos y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. El beso fue suave al principio, tentativo, lleno de promesas y esperanzas. Luego se profundizó, años de soledad y dolor disolviéndose en ese contacto. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra. «Te amo, Patricia», susurró Marcelo de nuevo, necesitando decirlo tantas veces como fuera posible. «Y yo te amo a ti», respondió ella acariciando su mejilla con ternura. Desde lo alto de las escaleras, escondida detrás de la barandilla, Antonella observaba la escena con una sonrisa enorme. Su plan había funcionado perfectamente. Bajó corriendo las escaleras y se lanzó a los brazos de ambos, gritando de felicidad y proclamando que ahora sí eran una familia de verdad. 6 meses habían pasado desde aquella tarde en que Marcelo y Patricia confesaron su amor. 6 meses de aprender a ser pareja, de construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor genuino. No había sido un camino fácil. Marcelo todavía tenía días difíciles, momentos en que la culpa lo asaltaba y se preguntaba si tenía derecho a ser feliz de nuevo. Pero Patricia estaba siempre allí para recordarle que Mercedes habría querido exactamente esto para él y para Antonella. Patricia, por su parte, había tenido que enfrentarse a las habladurías de algunos conocidos que cuestionaban su relación con un hombre millonario, insinuando que solo buscaba su dinero. Pero ella había aprendido a ignorar esos comentarios venenosos, sabiendo en su corazón que lo que sentía por Marcelo era puro y verdadero. Antonella había sido el puente perfecto entre ambos, la que los mantenía unidos en los momentos difíciles, la que celebraba cada pequeño avance en su relación. La niña había florecido de maneras que Marcelo nunca imaginó posibles. Ya no era la pequeña triste que perdió a su madre, sino una niña vibrante, llena de alegría, que ahora tenía una figura materna amorosa en su vida. Las cosas habían avanzado naturalmente entre ellos. Patricia pasaba cada vez más tiempo en la mansión, al principio solo los fines de semana, luego algunos días entre semana, hasta que finalmente Marcelo le pidió que se mudara con ellos. Era un sábado por la mañana cuando Marcelo tomó la decisión. Había planeado todo cuidadosamente, con la ayuda cómplice de Antonella y Consuelo. Las 3 mujeres más importantes de su vida estaban ahora en el jardín de la mansión, donde había mandado preparar un desayuno especial. Patricia no sospechaba nada cuando llegó esa mañana, pensando que sería un día normal de convivencia familiar. Pero cuando vio el jardín decorado con flores de todo tipo, una mesa elegantemente puesta con manteles blancos y vajilla fina, supo que algo especial estaba por suceder. Marcelo vestía una camisa color crema y pantalones color gris, su apariencia casual, pero impecable. Antonella llevaba un vestido rosa con encajes y no dejaba de sonreír con nerviosismo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Patricia, mirando a su alrededor con asombro. Marcelo se acercó a ella y tomó sus manos con ternura. «Patricia, estos últimos 6 meses han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Mercedes. Me has enseñado que el corazón humano tiene una capacidad infinita para amar, que no estamos limitados a un solo amor en la vida.
Me has mostrado que es posible construir algo nuevo sin olvidar lo que fuimos, y quiero que sepas que eres el amor de mi presente y mi futuro. Patricia sintió que las piernas le temblaban. ¿Estaba pasando lo que creía que estaba pasando? Marcelo soltó una de sus manos y metió la otra en el bolsillo de su pantalón, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Antonella dejó escapar un gritito de emoción, saltando en su lugar. «Patricia, no puedo imaginar un solo día más de mi vida sin ti», continuó Marcelo arrodillándose frente a ella. «Has llenado esta casa de amor, has sanado nuestras heridas, has convertido nuestra familia rota en algo hermoso y completo. Que aunque sé que es pronto, aunque sé que muchos dirían que deberíamos esperar más tiempo, mi corazón me dice que cuando algo es correcto, no hay razón para esperar». Abrió la caja, revelando un anillo de oro blanco con un diamante solitario, elegante, pero no ostentoso, perfecto para el estilo sencillo de Patricia. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿De ser oficialmente la madre de Antonella y la compañera de mi vida? Patricia se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin control. Había soñado con este momento desde que se enamoró de Marcelo, pero nunca creyó que llegaría tan pronto. Miró a Antonella, quien asentía con entusiasmo, con los ojos brillantes de felicidad. Luego miró de nuevo a Marcelo, a ese hombre que había llegado a amar con cada fibra de su ser. «Sí, Marcelo, sí quiero casarme contigo», respondió con voz quebrada por la emoción. «Nada me haría más feliz que ser tu esposa y la mamá de Antonella». Marcelo se puso de pie de un salto y deslizó el anillo en el dedo de Patricia. Luego la tomó en sus brazos y la besó con toda la pasión y el amor que sentía por ella. Antonella corrió hacia ellos y los tres se fundieron en un abrazo familiar, riendo y llorando al mismo tiempo. Consuelo observaba desde la puerta de la cocina, limpiándose las lágrimas con el delantal y agradeciendo a Dios por haber devuelto la alegría a esa familia. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos para la boda. Patricia había insistido en algo sencillo, íntimo, solo con familia cercana y amigos queridos. Marcelo había querido darle la boda más grande y lujosa de la ciudad, pero aprendió rápidamente que con Patricia no se trataba de ostentación, sino de significado. La ceremonia se llevó a cabo en una pequeña capilla de Coyoacán, decorada con flores blancas y luz natural que entraba por los vitrales. Antonella fue la damita de honor, llevando un vestido blanco con detalles en rosa y un ramo pequeño de rosas. Patricia caminó hacia el altar del brazo de su madre, quien lloraba de felicidad al ver a su hija tan radiante. Vestía un elegante vestido blanco sencillo, sin excesos, que realzaba su belleza natural. Cuando Marcelo la vio entrar, sintió que volvía a nacer. Los votos fueron emotivos y honestos. Marcelo prometió amarla y protegerla todos los días de su vida, honrar su bondad y su paciencia, ser el hombre que ella merecía. Patricia prometió amarlo en sus días buenos y en los difíciles, ser la madre que Antonella necesitaba, construir un hogar lleno de amor y risas. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron selló no solo su unión, sino también la sanación completa de dos almas que habían encontrado el camino de regreso a la vida. La recepción fue en el jardín de la mansión, transformado en un espacio mágico con luces colgantes, mesas decoradas con sencillez elegante y música en vivo. Marcelo y Patricia bailaron su primera canción como esposos, mientras Antonella los observaba con adoración absoluta. Esa noche, cuando los invitados se fueron y Antonella finalmente se durmió después de tanta emoción, Marcelo y Patricia se sentaron juntos en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. ¿Puedes creer que hace un año yo era un hombre vacío, atrapado en mi dolor?, murmuró Marcelo abrazando a su esposa. «Y ahora tengo todo lo que alguna vez soñé y más». Patricia se acurrucó contra él, perfectamente en paz. La vida tiene formas misteriosas de sanar lo que está roto. A veces solo necesitamos tener fe y abrir nuestros corazones a las posibilidades. Marcelo besó su frente con ternura.
Juntos habían construido algo hermoso sobre las ruinas del dolor, y ahora el futuro se extendía frente a ellos, lleno de amor, esperanza y la promesa de muchos años felices como familia. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias que te harán creer en el amor verdadero. Recuerda que después de la tormenta más oscura, siempre llega el sol más brillante, que las heridas del pasado no tienen por qué definir nuestro futuro, y que el amor, cuando es verdadero y puro, tiene el poder de sanarlo todo. Que Dios bendiga tu vida, te llene de esperanza y te permita encontrar la felicidad que mereces, así como estos personajes la encontraron. Nunca dejes de creer en los nuevos comienzos, porque cada día es una oportunidad para escribir una historia diferente. Nos vemos en el próximo video.